Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos por acudir a esta pequeña charla, ¿no? Bajo el nombre de la estética del desperdicio. Vale, yo soy Alberto Fernández Mariño, alumno del grado de Filosofía de la UNED. Ya llevo bastantes años en la UNED y bueno, estoy acabando. Y ahora, en primer lugar, quería dar los agradecimientos tanto a la Universidad Nacional a Distancia como al Centro Asociado de UNED A Coruña, porque me parece que este programa es bastante interesante para la gente que estamos estudiando un poco, para conocernos, para desarrollarnos en nuestros proyectos y también para darnos esa oportunidad. Después quería dar las gracias a María Díaz y a Melody Naranjo, que son las organizadoras de estas conferencias, que se enmarca dentro del programa de retorno educativo del Nexus Event ODS 2025 del Servicio de Ayuda al Empleo y al Emprendimiento del Centro UNED A Coruña. Lo tengo que leer porque es un poco largo. También daros las gracias a las personas que hay aquí presentes, que hay gente aquí presente aunque no la veáis, y a la gente que estáis online, en directo y online en diferido. Las personas que estáis en diferido recibiréis el enlace de esta charla posteriormente. Y también deciros, después os lo recordaré, que dejo mi correo electrónico para, si hay ideas o cosas que queráis debatir a posteriori de esta charla, pues yo personalmente, dentro de lo que pueda, estoy interesado en compartir con vosotros pues las ideas que tengáis, ¿vale? Bueno, pasamos a la primera diapo, ¿vale? Aquí a modo de presentación os explico... tengo que... Perdón, comparto pantalla, ¿vale? Sí. Aquí, comparto. Vale. Perdón, ¿se ve ahora? Sí. ¿Sí? Vale. Vale, pues ahora sí espero que se esté viendo. ¿Sí? Bueno. Vale. Bueno, pues ahora a modo de presentación... esta charla se divide en tres, ¿vale? Sobre la belleza de lo bello, sobre la experiencia estética y la estética del desperdicio, ¿vale? La primera parte haré un breve análisis de lo que fue la historia de la belleza y lo bello, ¿no? Los debates que se dieron en torno a ellos. En la experiencia estética también haré un breve repaso de lo que supuso la experiencia estética a lo largo de la historia, sobre todo de la filosofía, ¿no? Los debates que hubo. Y luego en la estética del desperdicio, que ya será un poco la materia de esta charla, voy a comentar el punto de vista que mantengo sobre esas estructuras más llamadas, o eso pienso yo, como feísmo en Galicia, ¿no? Pero también se dan a lo largo de la geografía mundial, existen estas estructuras y cómo pienso que deben de ser analizados o por lo menos tener en cuenta esta visión para entenderlas un poco mejor, ¿no? Aquí os pongo una piedra. Bueno, ya veis, Concello de Outeiro de Rei, piedra grabada en bajo relieve con imagen de figura humana, se encuentra en la fachada sureste de la Casa Rectoral de Martul, cerca de la iglesia de origen románico de San Pedro, y fue reutilizada para tapar una ventana, ¿no? Estos ejemplos se ven mucho, y aún lo comentábamos hace poco, en ciertas iglesias y demás, que si acudís a ellas podéis ver elementos reutilizados de otras construcciones previas que se usaron para sustentarlas y ahora hoy en día pues están ahí, ¿no? Y a mucha gente no se le ocurre decir que son feas o que no deberían de usarse, ¿no? Vale, pues pasamos a ver sobre la belleza y lo bello. Y empezamos con una obra que a mí me marcó, que es Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary Shelley, ¿no? Cuando dice sobre el monstruo de Víctor Frankenstein, dice: ¿cómo describiría mis emociones al ser testigo de tal catástrofe? ¿Cómo podría describir al miserable ser que con infinitos sufrimientos y cuidados me había empeñado en formar, ¿no? Sus extremidades eran proporcionadas y había procurado que sus rasgos fueran bellos. Bellos, digo, Dios del cielo, ¿no? Víctor Frankenstein construye a este personaje, ¿no? Que es el monstruo, el famoso monstruo, con partes de seres humanos que va acaparando para construir a este ser, ¿no? Lo crea y una vez que lo ha creado, como no le gusta, le parece feo, pensemos que aquí, en cierta medida, la ilustración está metida en el sentido que el raciocinio crea un ser a través de partes, ¿no? Él se deshace
huye Víctor y dice, aí te queda, ¿no? Y lo único que quiere ese monstruo es comprenderse, por eso viaja a lo largo y ancho de todo el mundo pidiéndole a Víctor una pareja, ¿no? Por lo menos para ser igual que el resto de seres humanos. Y en ese sentido, yo creo que estas estructuras podrían ser un pouco ese monstruo, es decir, porque ese monstruo que crea Víctor é un monstruo a imagen y semejanza nuestra. Y a lo mejor ese monstruo es lo que nosotros no nos queremos ver reflejados, es decir, ese desperdicio que se crea, ¿vale? Proviene de nosotros y lo hemos creado nosotros. Y al verlo, al vernos reflejados como sociedad en ese desperdicio que construimos, decimos, no, eso es feísmo, eso no nos gusta, eso hay que destruirlo, ¿no? Y a lo mejor eso surgió de nosotros mismos. Vale, por eso empiezo con esto. Bueno, disculpad si voy un poco rápido, tengo miedo de quedarme sin tiempo. Vale, aquí tenemos a Voltaire, ¿no? Voltaire, en su diccionario filosófico, dice, si le preguntamos a un sapo qué es la belleza, lo bello fundamental, el tocalón, responderá que es una hembra con sus dos grandes ojos redondos que le salen de la pequeña cabeza, una jeta ancha, aplastada y vientre amarillo y espalda parda. Lo mismo nos pasaría, según el enciclopedista, si consultamos a un negro de Guinea, en este sentido, ya veis por dónde van los tiros, lo bello es para él una piel negra, aceitosa, ojos hundidos, tal. Y con el diablo les dirá que lo bello es un par de cuernos, 4 garras y una cola. Pero al llegar a la definición que darían los filósofos sobre lo bello, sentencia, les responderán con un galimatías. Necesitan algo conforme al arquetipo de lo bello en esencia, el tócalo. Muchas veces buscamos eso bello, ¿no? Y como vemos, la diferencia entre la belleza y lo bello sería que la belleza es concreta, es finita, es contingente y es limitada, ¿vale? Y lo bello, es decir, la idea de lo bello, sería algo abstracto, seguro, infinito o necesario, contrario al contingente, e ilimitado, ¿no? Es esa belleza. Y aquí también introduzco la conversación que mantiene Sócrates, ¿no? Con el famoso Hipias, sofista, cuando le pregunta qué es para él la belleza, ¿no? Le dice a Hipias, ya que tú lo sabes, que eres sofista, dime qué es para ti la belleza. Y dice Hipias, dice, para mí la belleza es, ¿dónde está? Algo bello, Sócrates, sábelo bien, si hay que decir la verdad, es una doncella bella, ¿no? Le dice, aquí vemos la doncella, ¿vale? Y en ambos casos, tanto Voltaire como Platón, el primero a través de diferentes personajes, caricaturizando la falsa sabiduría de los sofistas, se fijan en esta confusión, ¿no? A veces confundimos la belleza con lo bello y eso nos lleva muchas veces a juzgar las cosas de manera errónea. Vale, y aquí tenemos a Vladislav Tatarkiewicz, que a mí fue uno de los estetas que me marcó, que en su Historia de las 6 ideas nos dice que el concepto griego de belleza era más amplio que el nuestro, ¿no? Porque abarcaba pensamientos y costumbres griegas. También nos comenta que en el siglo V a los sofistas de Atenas les pusieron límites al concepto original, ya lo veíamos con Hipias, la belleza como lo que resulta agradable a la vista y al oído, es decir, una limitación propia de los sensualistas. La belleza solo sería aquello que sentimos, no hay nada más. Aquello que vemos es lo... Y, por otra parte, en las palabras del pensador polaco de Tatarkiewicz, dice que esto definiría mejor el concepto de belleza distinguiéndolo del concepto de lo bueno. ¿Por qué? Porque para los griegos la belleza y lo bueno, es decir, para Sócrates, eran lo mismo. Entonces así se separan, ¿vale? La belleza es una cosa y lo bueno es otra. Vale, y ahora pasamos aquí a Hipias, ¿vale? Aquí sigue la conversación, ¿vale? Y dice Platón, si un buen alfarero hubiera dado forma a la olla, alisada, redonda, bien cocida, como algunas bellas ollas de 2 asas, de las que caben 6 coes, tan bella, si preguntara por una olla así, habría que admitir que es bella, como no diríamos que no es bello aquello que es bello, ¿no? Aquí vemos que los elementos estructurales, la forma, el acabado y la finalidad. No hay discusión sobre la belleza de la olla si las partes y el conjunto respondieran a la tipología de olla ideal. Es decir, solo la olla que es olla, o sea, que tiene la forma de olla, el acabado de olla, la finalidad de olla, sería bella. Y aquello que no corresponde, es decir, hay una finalidad, ¿no? Es decir, y busca un argumento dentro de la obra, es decir, la olla que da el sentido a esa obra, ¿vale? Y a veces en el tema de la estética del desperdicio, ¿no? Muchas veces cuando los vemos, lo primero que nos asalta es la confusión. No sabemos todavía muy bien si lo que estamos viendo, imaginaos, es una caseta o es
No sabemos si se vale para guardar ovejas o si vale para guardar leña o si vale para que se vaya a ir. Es decir, muchas veces tenemos esa... Y eso también nos pone algo nerviosos, ¿no? No saber lo que tenemos ante nosotros nos pone nerviosos. ¿No ves? Y la coherencia de las partes ayuda a los sentidos del observador a través del juicio de la razón a saber lo que tiene ante sí si es una olla. Es decir, eso a nosotros cuando lo vemos nos supone un problema, ¿no? Después vemos que sigue la conversación de Platón en Hipias y le dice a Hipias, desconocía a Fidias, aquí vemos la Atenea Partenos, ¿no? La famosa Atenea Partenos de Fidias, desconocía a Fidias esta especie de lo bello que tú me hablas, porque decía Hipias, aquello que contiene oro es bello. Y entonces él le pregunta, ¿en qué no hizo de oro los ojos de Atenea? Ni el resto del rostro, ni tampoco los pies ni las manos. Si realmente tenías que parecer muy bellos al ser de oro, sino que los hizo de marfil, al desconocer, en efecto, que es el oro lo que hace bellas todas las cosas a las que se añade. Y dice Hipias, lo diremos al menos cuando su uso es adecuado. Aquí volvemos, ¿no?, al uso de los materiales. Si es adecuado el uso de los materiales, entonces es algo bello. Pero ahí tendríamos que debatir cuándo consideramos que ese uso está bien o no, o mal utilizado, ¿no? Y dice, cuando no es adecuado es feo. ¿Debo admitirlo o no? Y dice Hipias, acepta que es feo cuando no es adecuado. Pero bueno, ya sabemos muchas veces que Platón, ¿no?, buscaba llevar a la persona a sus conclusiones, ¿vale? Entonces, en vista, el resumen de lo visto hasta ahora en Platón sería que la obra, ¿vale?, si las partes no se ajustan al argumento, si no cumple la finalidad para la que ha sido creada y la adecuación de los materiales a la misma, entonces, dice Platón, la obra es fea, carente de belleza y no participa de la esencia de lo bello, ¿no? Pero nos fijamos otra vez que siempre lo hace en base a estas... Bueno. Vale, ¿Qué pasó? quedó pillado. Vale. ¿En qué parte? Tenemos todo, esperamos que no nos pase nada más. Bueno, vale, volvemos. Pues nada, la poética de Aristóteles estamos, vale, y decía que Aristóteles en su poética se fija también en estos detalles, ¿no? Como veíamos en Platón y en Hipias. Decía, así pues, el principio y en cierta medida el alma de la tragedia es el argumento. En segundo lugar están los caracteres. Pues ocurre algo semejante a lo que sucede en pintura. Pues si alguien pintara un cuadro con los más bellos colores, pero mezclados de manera confusa, no agradaría tanto como si dibujara una figura sobre un lienzo en blanco. Y también se manifiesta sobre lo bello, la composición y el orden de las partes, cuando dice, y es más, puesto que lo bello, animal o cualquier cosa que esté compuesta de partes, ha de tenerlas no solo en orden, sino también debe tener una extensión que no sea fruto de la casualidad, pues la belleza conlleva una extensión y un orden. Seguimos, extensión, orden, belleza, ¿vale? Y esto es lo que, según Tatarkiewicz, se llamó la gran teoría de la estética europea, que partía de los pitagóricos, ¿vale?, el concepto de belleza, donde proporciones y ordenamiento de sus partes, de las partes y sus interrelaciones, ¿vale? Y esta teoría, dice, estuvo presente durante 2 siglos, adoptó 2 versiones, una más amplia, cualitativa, y otra más limitada, cuantitativa, y afirma que pocas teorías han existido en cualquier rama de la cultura europea que se haya mantenido durante tanto tiempo, ¿vale? Fue muy difícil ir rompiendo con eso que constreñía bastante a la hora de interpretar, ¿no?, según que cierto arte. Vale, y llegamos al siglo I a.C., a Marco Lucio Vitruvio, que cuando publica su libro sobre la arquitectura. Esto es un grabado, ¿vale? Y en esta vemos la euritmia es el bello y grato aspecto que resulta de la disposición de todas las partes de la obra, como consecuencia de la correspondencia entre altura y la anchura y de estas con la longitud, de modo que el conjunto tenga las proporciones debidas. Aquí, como vemos, volvemos a la gran teoría del arte, que nos decían ahí atrás, que nos remite otra vez a los pitagóricos, ¿no? Y dice, la simetría o proporción es una concordancia uniforme entre la obra entera y sus miembros, y una correspondencia de cada una de las partes separadamente con toda la obra.
Porque así como en el cuerpo humano hay una proporción y una simetría entre el codo, el pie, la palma de la mano, el dedo y las restantes partes, ocurre igual en toda construcción perfecta. Recordamos el hombre de Vitruvio, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente lo conoce. Y, bueno, esto si lo vemos así, tampoco es tan cierto, ¿no? El cuerpo humano no es tan simétrico como nos lo hace creer Vitruvio. Pero bueno, de aquellas era lo que se pensaba y era lo que seguía, ¿vale? Pasamos a Plotino, ¿vale? Y Plotino, que no rechazó tampoco esta gran teoría, mantenía que la belleza no solo consistía en la proporción y la disposición de sus partes, ¿vale? Vamos a ver. Y decía, ¿qué es pues lo que concita las miradas de los espectadores y las envuelve hacia sí, las atrae y les hace disfrutar del espectáculo? Averiguado esto, bien puede ser que, sirviéndonos de ello como de escala, podamos contemplar aún las bellezas restantes. Pues bien, todos o poco menos que todos afirman que es la proporción de unas partes con otras, ya lo estamos viendo, y con el conjunto, a una con el buen colorido añadido a ella, la que constituye la belleza visible, y que para las cosas visibles, como para todas las demás en general, al ser bellas consiste en estar bien proporcionadas y medidas. Vemos que seguimos la línea, ¿vale? Y dice, según esta teoría, nada que sea simple, sino forzosamente solo lo compuesto será bello. Además, según esta teoría, será bello el conjunto, mientras que las partes individuales no estarán dotadas de belleza por sí mismas, pero contribuirán a que el conjunto sea bello. Y sin embargo, si el conjunto es bello, también las partes deben ser bellas, pues cierto es que la belleza no debe constar de partes feas, sino que debe haber tomado posesión de todas ellas. ¿Cómo no habrá de admitir que la belleza es otra cosa por encima de la proporción y que la proporción es bella por otra cosa? Vemos aquí, ¿no?, que el pensador le da, y esto no lo aparece, ¿no?, pero decía Plotino, decía, acerca de las bellezas ulteriores que ya no le toca ver a la percepción sensible, sino que es el alma quien sin mediación de órganos las ve y las enjuicia. Es decir, hay algo ahí, ¿no?, que dentro de nosotros que ve y enjuicia si una obra es bella o no es bella, para Plotino, ¿no? Pero, como vemos, y seguimos la línea, todo nos lleva a proporción de las partes, el conjunto y demás. ¿Qué pasa? Esto no se da en la estética del desperdicio, ¿vale? No, sigo diciendo que no se puede medir por la misma vara que venían siendo medidas el resto de obras. Y en definitiva, ¿vale?, los postulados de Plotino sobre la belleza son considerados por el seguidor Pseudo Dionisio, ¿vale?, y es la parte integral de la estética medieval, que nos lleva a San Agustín de Ordine, cuando dice, y esto no aparece aquí, dice, advirtió que nada le placía sino la hermosura, y en la hermosura las figuras, y en las figuras las dimensiones, y en las dimensiones los números. Volvemos otra vez a los pitagóricos, es decir, siempre está este sentido, ¿vale? Después tenemos a los sofistas aristotélicos y estoicos, que tenían la belleza como la belleza estética, ya lo estuvimos viendo, ¿no?, con Hipias, las ideas que tenían. Y en el siglo XVIII, el proceso de delimitación, se segregó la sublimidad de la belleza, ¿no?, y se consideraba que la belleza difería de la estética en el concepto de lo sublime, mientras que el adjetivo bello se mantuvo para las obras clásicas, ¿vale? Es decir, aquí, en el siglo XVIII, hay esta bifurcación. La belleza difería de la estética y aparece el concepto de lo sublime, mientras que el adjetivo bello lo conservaron para las obras clásicas, ¿no? Seguimos. Ya os digo, esto es algo breve, lo sé, es bastante esquemático, pero como no era en lo que me quería centrar, sino más bien hacer un poco el seguimiento del concepto de belleza que hubo a lo largo de la historia para después proponer, ¿no?, lo que puedo poner al final de esto. Vale, en el siglo XIX una idea típica será que existe una belleza doble, una belleza de la naturaleza y una belleza del arte, y estas tendrán orígenes distintos y formas diferentes. Y en el siglo, aquí lo vemos, belleza de la naturaleza, belleza del arte, y en el siglo XX se dará un paso más allá, ¿no?, afirmando que la belleza reside solo en el arte. En este punto, Tatarkiewicz dice que fue Cliff Bell, en su obra Art de 1914, que indicó que la belleza es la forma significante y el significado se confiere a las formas del artista. ¿Vale? Esta es la obra Art de Cliff Bell. Y bueno, hasta este punto, aquí es donde finaliza sobre la belleza y lo bello, ¿vale? Es muy breve,
pero era un poco cuando realicé este trabajo, esta presentación proviene de un trabajo que realicé y era un poco para adentrarme después en el análisis de esta estética del desperdicio, saber un poco por dónde iban los tiros sobre el concepto de belleza a lo largo de la historia. No me centré mucho más, pero bueno, queda para otra parte, ¿vale? Ahora vamos a entrar sobre la experiencia estética, ¿vale? Que es otra breve historia, ¿no? Sobre el concepto de experiencia estética, y en este aspecto empezamos con Diógenes Laercio, ¿vale? Aquí vamos. En Diógenes Laercio podemos leer: y comparaba la vida con una gran fiesta, por tanto, como unos van a luchar a ella, otros a comerciar y otros, sin duda, los mejores a ver. Los filósofos deseosos de conocer la verdad, la leceias. La verdad, repetimos, es lo mismo que la belleza, ¿vale? En el caso de los filósofos griegos. Posteriormente, tenemos a Platón, que dirá que buscará la verdad de la belleza en las ideas y no en los objetos, ya lo vimos también con Hipias, y dicho camino lo llevará a describir la facultad de la mente que es indispensable para experimentar las emociones estéticas, porque lo bello en sí no está en este mundo, sino en el mundo de las ideas, ¿vale? Y entonces, lo máximo que podemos hacer es intentar llegar a él, ¿vale? Donde está la belleza y la verdad. Y después tenemos a Aristóteles, ¿vale? Que en este sentido dice, y esto es muy interesante, si alguno, contemplando una bella estatua, un precioso caballo o un hombre hermoso, o oyendo cantos armoniosos, llegase a dejar de sentir el deseo de comer y beber, aquí vemos una especie de éxtasis, ¿no? Y todas las necesidades sensuales, absorbido por el placer de ver estas cosas bellas y oír estos admirables cantos, no pasaría ciertamente por un hombre intemperante, como no lo serían los que dejasen de encantar por los dulces acentos de las sirenas, ¿vale? En Aristóteles ya empezamos a ver que la experiencia estética es casi como ese éxtasis, ¿no? Que te entra cuando ves una obra. A mí me pasa, por ejemplo, con Caravaggio. Yo veo a Caravaggio y sigo a Caravaggio. Si hoy en día Caravaggio fuera un artista de rock, compraría todas las entradas, ¿no? Y siempre que voy a los museos ando buscando siempre dónde hay un Caravaggio. Bueno, pues en este caso Aristóteles habla de eso, ¿no? De ese deseo que te dejas de comer, beber y todas las necesidades sensuales, ¿vale? Ahora seguimos, ¿vale? En Plotino. Plotino afirmará que solo quien posee la belleza inherente, con ciertas cualidades morales y espirituales, podrá percibir la belleza del mundo, una sublimidad de la mente, dice, ¿no? En este sentido, vemos como Plotino, de momento, ainda se mantiene, en esa idea de belleza, ¿no? De la belleza platónica, es decir, es algo que está ahí, pero que hay que alcanzar. Boecio, por su parte, dirá, mediante lo que hay en nosotros conjuntado y convenientemente ensamblado, captamos aquello que en los sonidos está ajustado y convenientemente conjuntado. Es decir, hay algo dentro de nosotros y hay algo dentro de la obra, aquí ya vemos una obra y un nosotros, que hay como un feeling, ¿no? Por así decirlo, hay como un enamoramiento de lo que hablaba Aristóteles, ¿no? Y dice, y nos deleitamos con ello, nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos configurados a imagen y semejanza. Es decir, la obra de arte penetra en nosotros y nosotros nos fundimos con la obra de arte, por así decirlo, ¿no? En palabras de Boecio, casi eso, un enamoramiento. Por su parte, Juan Escoto dirá, mediante el órgano del cuerpo, dividido en 5 partes, recibe interiormente, como mediante las 5 puertas de una ciudad, las imágenes de las realidades sensibles procedentes de las cualidades y las cantidades del mundo exterior. Es decir, todo nos entra por los sentidos, ¿no? Y como mensajero, es decir, todo eso, anuncia el sentido interior, el interior sensus animi, que es el que preside, es decir, es como el rey, ¿no? de nuestro cuerpo, estas percepciones que introduce del exterior. Este interior sensus animi sería el corazón. Él habla del corazón. Aquí no lo pongo, pero habla del corazón. Es decir, hay algo en tu corazón que todo te entra, ¿no? Y tú lo sientes y, como decía Aristóteles, sientes ese éxtasis casi, ¿no? Aristóteles creo que, no sé si desconocería, pero él hoy en día lo traducimos con un éxtasis casi celestial, ¿no? Con la obra. Después, en mi trabajo introduje también algo de filosofía árabe, ¿no? Porque me parece interesante también que aquí tuvimos la cultura árabe, que podían atraernos algo, y cogí palabras de Ibn Hazm, que decía,
Hay, por acaso, entre las bellas cosas que fuerzan la admiración de las gentes, absorben los corazones, atraen los sentidos, fascinan las almas, se apoderan de los instintos, paralizan el entendimiento y arrebatan la razón, algo que pueda equipararse a la solicitud del amante para con su amado. Esto es de una obra, El collar de la paloma, que es una obra, yo me la conseguí, es muy bonita, ¿no? Y sobre este aspecto también me gustaría decir que el catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza, Joaquín Lomba Fuentes, que estudió a Ibn Hald o el misterio de la belleza, tiene un artículo que lo podéis encontrar en internet, dice: la belleza puede residir en muchos objetos, naturales, cuerpo humano, animales, plantas, paisajes y artificiales, reproducidos por el arte. Platón e Ibn Hald subrayan claramente unos u otros según sus propias maneras de ver el mundo y la belleza, habiendo, sin embargo, algo en común: la convicción de que en el arte es una degradación de la naturaleza, al contrario de lo que opinaba Aristóteles, para el cual el arte la perfeccionaba, y de que la belleza ofrecida por el arte es inferior a la que dan los seres naturales. En Platón y en Ibn Hald, el arte es pura técnica, pero la belleza está por encima del mero saber hacer manual y habilidoso. Y aquí vemos también, en la pregunta de él, cómo hay también otra vez ese éxtasis, ¿no? Es decir, el verdadero... Por su parte, Ficino dirá: siguiendo la tradición platónica, consideraba que para percibir la belleza que hay en los objetos, la mente debía poseer una idea de la belleza. Ciertamente, decía, los dioses, o bien ángeles, como quieren llamarlos nuestros teólogos, maravillándose de la belleza divina, la aman. Y lo mismo le sucede a los hombres respecto a la belleza de los cuerpos. En este caso también nos pasaría con los objetos, ¿no? Es decir, es una belleza que está ahí, pero bueno, vemos también las raíces platónicas bastante. Luego, Battista Alberti dirá: el receptor de la belleza necesita solo una lentezza de ánimo, una sumisión o solemnidad del alma. Estos cantos me conmueven, por cierto, no sé qué yo llamo lentitud, solemnidad de ánimo, llena de reverencia respecto a Dios. Es decir, hay un algo ahí con la obra de arte, ¿no?, que suele pasar. De hecho, no nos gusta a todo el mundo el mismo arte, pero es algo que está dentro de nosotros y que nos conecta con la obra, ¿vale? Esto es, ya os digo, es un repaso de las concepciones que se tenía sobre la experiencia estética. Luego llegamos a Gian Vincenzo Gravina, ¿vale?, que afirmará que la respuesta a la belleza y al arte se distingue por el hecho mismo de las emociones irracionales que toman posesión de la mente, ¿vale?, y llevándola hacia un estado de exaltación y alejándola de su curso normal, el delirio. Es decir, repito, el arte, cuando conmueve, ¿no?, cuando, que algunos decían que es un qué sé yo, había gente que decía que era un qué sé yo, eso es lo que van apuntando ya, ¿no? Decía: la diferencia fundamental entre el delirio de Gravina y la antigua teoría platónica, según la cual la esencia del arte radicaba en la manía, la locura, era que la idea de Gravina incluía también en su concepto el receptor de la belleza y pensaba no solo en la experiencia creativa, sino también en la estética. Es decir, aquí ya empezamos, la belleza ya no está solo en el objeto, está en la propia persona que lo mira. Es decir, la belleza está en la propia persona que la mira. Por eso no hay dos personas que mantengan una misma experiencia estética ante una misma obra. Es decir, a una persona le puede llamar la atención y a otra no. Y después, Jean-Baptiste Dubos, en su obra Reflexiones críticas sobre la poesía y la pintura, teorizará sobre la idea de que el hombre hace aquello y solo aquello que le satisface sus necesidades. Y una de sus necesidades es mantener ocupada la mente, ya que de otro modo se aburre y se siente infeliz. Para evitar el aburrimiento, realizará varias actividades, y algunas de ellas por medio del arte y de la experiencia estética. Es decir, hay una necesidad propia y el arte nos satisface esa necesidad, ¿vale? Entonces aquí vemos, llegamos ya a la ilustración, no sé cómo vamos de tiempo, y en la ilustración se hacen dos preguntas: ¿qué es lo que a la gente le agrada y qué es lo que consideran bello? Y se responden de la siguiente manera: hay una teoría de la belleza, solo puede ser una teoría del gusto, un análisis de la mente, una teoría de la experiencia estética. Es decir, la belleza ya la asocian al gusto directamente. Es decir, eso, y un análisis de la mente. En la ilustración ya sabemos, el mecanicismo y demás, ya se empiezan a interesar en que hay algo ya en el receptor, no solo en la obra. Y esa conexión, entonces, ya no se puede juzgar la obra en sí misma. Es decir, si el receptor no le llama, la obra puede ser la mejor obra del mundo, que
¿vale? Es una experiencia que tenemos de los sentidos. Llegamos a Locke. Para Locke es un punto de vista psicológico, ¿vale? La obra de arte. De hecho, Locke sustituye el análisis del ser por el análisis de la mente. Ya directamente, para Locke, es decir, la experiencia estética está en la mente, ¿vale? Y para Sarsfield, vale, son las emociones y los valores, ¿vale? En este caso, antes que el reconocimiento del ser, ¿vale? Para él, cree que en las emociones y los valores, y no tanto en lo psicológico, está la experiencia estética. En este sentido, Tatarkiewicz, por ejemplo, apunta que la estética del 18 tomará de Locke, tomará el intelectualismo y del segundo el antiintelectualismo poético, pero que a pesar de ello será las ideas de Locke las que predominarán en la estética. Vale, entonces tenemos el gusto, es la facultad para distinguir la belleza de lo feo. Es hasta donde empiezan a llegar, ¿vale? Esto en el siglo XVIII. Y se entendía por el gusto como una facultad para distinguir la belleza de lo feo. Para ser algo más claro, digo, los filósofos ingleses estipularon que existía una facultad específica para reconocer la belleza y la denominaron como el sentido de la belleza. Y afirmaron que todo el mundo tiene este sentido. Es decir, todo el mundo tiene un sentido de lo que es bello y lo que no es para esa persona, pero no tienen por qué coincidir. Por eso también se dan los debates que se dan. Y aquí llegamos a Hudson, ¿vale? Que dirá que el sentido de la belleza es el sentido de la belleza, perdón, el sentido moral. Y el sentido de la belleza es la facultad pasiva para percibir la belleza. Como vemos, aquí ya hay una pasividad. Es decir, la belleza está y nosotros la recibimos pasivamente. Pero en eso pasivo que recibimos, empezamos ya a sentir algo, ¿vale? Y aquí, aquí seguimos, ¿vale? La transición que se llevará a cabo para explicar la experiencia estética sin recurrir a las suposiciones de Sarsfield y Hudson es esto, sin la hipótesis de un sentido específico de la belleza. Será la transformación más significativa de la estereoestética del siglo XVIII. El debate entonces se centró en torno a la premisa de que algunas cosas podían producir una sensación de satisfacción estética. Eso sí, el rol esencial para producir esta última se realiza por medio de asociaciones. El primero afirmará que dichas asociaciones solo habían sido una fuente de error. Hudson dirá que habían sido irrelevantes e indiferentes a la experiencia estética. Y Burr apostará por la idea de que algunos objetos pueden producir por sí mismos experiencias estéticas, mientras que otros lo hacen por medio de asociaciones, ¿vale? Pero aquí ya hay objetos que por sí mismos, sin que exista el mero espectador, ya producen, ¿no?, alguna experiencia estética. Y la estética en sentido moderno es un producto del siglo XVIII. La expresión más frecuente que aparecía en las obras era la del sentido de la belleza, ¿vale? Lo que era la estética hasta el siglo XVIII, pues aquí, un acontecimiento que marcó un punto de inflexión fue la consecución de una síntesis de ambos conceptos, el inglés y el alemán, de la mano de Immanuel Kant a finales del siglo XIX. Para Kant, el juicio del gusto no es, pues, un juicio de conocimiento, por tanto, no es lógico sino estético, entendiendo por aquel cuya base determinante no puede ser más que subjetiva. Pero aquí hay una cosa interesante, que es donde a mí me gustaba incidir, que Corner, en su amigo a Schiller, en dos cartas, una de 1791 y una de 1792, donde le dice lo siguiente, y aquí estuvo muy avispado. Dice, Kant habla meramente del efecto de la belleza sobre el sujeto, la diferencia entre los objetos bellos y los feos, que descansa en los objetos mismos, pero no la investiga. Afirma sin prueba que esta investigación sería infructuosa y uno se pregunta si no podría encontrarse en esta la piedra filosofal. ¿Vale? Es decir, Kant traslada al sujeto el peso, pero no se centra en el objeto. O sea, no dice por qué los objetos son bellos o feos. Y aquí llegamos a Schopenhauer. ¿Vale? Que de inspiración kantiana, Schopenhauer afirmará que la experiencia estética es simplemente contemplación. Y esto es una idea que a mí me gustaba, ¿no? Que el hombre experimenta esta sensación cuando deja de pensar de un modo abstracto y somete los poderes de la mente
a la percepción de los objetos, sumergiéndose en ellos. Esto es lo que me interesaba a mí. Sumergiéndose en los objetos mismos, situando en su conciencia lo que percibe, lo que tiene ante él. Se olvida de su propia personalidad, doblegando su voluntad. El sujeto como reflexión del objeto. Es decir, es una reflexión. El sujeto es una reflexión del objeto que tiene ante sí. Toda su conciencia se llena de una representación pictórica del mundo. Y esto me interesa porque, bueno, ya lo veremos, porque la idea que yo tengo de la concepción de cuando estás ante una obra de arte, considero que ante una obra de arte el ser humano debe trasladarse a otro plano. Es decir, al evaluar una obra de arte no lo podemos hacer desde un punto físico. Tenemos que crear en nuestra mente un espacio con un tiempo y un espacio diferente al físico donde evaluamos esa obra de arte, ¿no? Porque si la trasladamos al plano físico, al tiempo y al espacio en el que estamos, está esta mesa, estamos nosotros, a lo mejor no entendemos la obra en sí misma, porque la obra trasciende el tiempo y el espacio físico. Es decir, muere el autor, la obra sigue y sigue pasando a lo largo de la historia con un entorno cambiante constantemente. Entonces, cuando nosotros percibimos la obra, tenemos que crear para esa obra en nosotros mismos un espacio, un tiempo, una configuración de la mente para evaluarla y desde esa evaluación comprenderla, ¿no? Y decidir desde esa evaluación que si nos gusta o no nos gusta, o si nos llama o no nos llama, o otros aspectos que están dentro de nosotros, ¿no? Como puede ser las diferencias en los colores. Cada persona tiene un color favorito porque le atrae por cierta medida y eso todo, así debemos juzgar las obras. Pero si la juzgamos desde un espacio físico, a lo mejor no la entendemos o la juzgamos malamente y nos puede llevar, imaginaos, a destruir una obra simplemente por el hecho de ser bella, o sea, de considerar bonita o fea sin tener en cuenta otras cosas, ¿vale? Por eso me gustaba esto cuando dice el sujeto como reflexión del objeto y que se olvida de su propia personalidad, ¿no? Y se doblega. Vale, y aquí ya entramos un poco en la estética del desperdicio, ¿vale? En lo que quería entrar. Si me permitís, ¿vale? Vamos allá. Vale, hay tres cosas sobre las que me gustaba indagar, ¿no? Y son las tres que os enseño aquí. La primera, ¿a qué se debe el surgimiento casi natural, instintivo de este tipo de construcciones a lo largo de la geografía gallega? Cuando digo gallega también digo a lo largo de otras geografías, porque no solo se da en Galicia, se da a lo largo y ancho del mundo, ¿vale? ¿Pueden y deben algunas de ellas ser analizadas a nivel estético con la misma consideración que si de una obra de arte se tratase? O, por el contrario, siguiendo la línea oficial de las escuelas de arquitectura e instituciones públicas deben ser rechazadas y perseguidas? En caso de considerar obras de arte arquitectónicas, ¿qué método de análisis estético será, pues, el más adecuado? Vale, aquí me gustaría empezar con una definición antropológica del arte de Marvin Harris, que en su obra Antropología Cultural cita la definición de arte que realiza Alexander Alan en su obra The Artistic Animal. Dice, juego con la forma que produce algún tipo de transformación, representación estéticamente lograda. Y ahí analiza 4 puntos de lo que considera la antropología, en este caso, el arte, ¿va? Dice, es un juego, es un aspecto agradable y gratificante de la actividad que no cabe explicar sencillamente por sus funciones utilitarias y de supervivencia. Y esto me parece interesante. Segundo, la forma. Designa un conjunto de restricciones que afectan a la organización espacial y temporal del juego artístico, las reglas del juego del arte. Hay unas reglas del juego. Luego dice, lo estético apuntaría a la existencia universal de una capacidad humana para dar respuestas emocionales de apreciación y placer cuando el arte es logrado. Y dice, 4, transformación, representación. Se refiere al aspecto comunicativo del arte. El arte siempre representa alguna cosa, comunica una información, pero esta cosa nunca es representada en su forma, sonido, color, movimiento o sentimiento literales. ¿Vale? Y esto nos lleva a nuevas preguntas. ¿Cómo podría diferenciarse una cosa, en este caso una obra arquitectónica, es arte o simplemente un cúmulo de desperdicios sin orden ni concierto?
Y aquí, en este caso, Harris diría, a diferencia de lo que ocurre en otras formas de comunicación, la representación para ser arte debe transformarse en algún tipo de expresión lingüística, movimiento, imagen o objeto metafóricos o simbólicos que están en lugar de lo que está siendo representado. Y ahora me pregunto, ¿existe un impulso psíquico? Esto es una pregunta mía. Y a pesar de lo que pueda parecer una búsqueda por parte del creador en producir cierta experiencia estética en el espectador, vale. Y aquí entramos en unas imágenes, ¿vale? Bueno, esto que veis aquí es una construcción artesanal, ¿vale? Hecha con diversos materiales reutilizados que sirve de refugio a diferentes animales, ¿vale? Está hecho con puertas, ventanas, chapas, pero se mantiene en pie, los animales son felices, están por ahí, ¿vale? Y aquí vemos otra construcción artesanal, ¿vale? Pero ya para disfrute infantil, creada en el interior de un castaño empleando elementos reutilizados. Si os dijera que la persona que hizo esto, ¿os lo creeríais? Pues fue la misma persona. Como ves, tú ves esto y dices, bueno, menuda chapuza, ¿no? Junto ahí 4 cosas, tal, tiene ahí las banderitas, y ves esto y dices, joder, pues mira qué bien hecho está, qué bien utilizó los materiales. De hecho, esto lo usan los niños, esto está en una aldea, ¿eh? Lo usan los niños, no tienen un parque y se lo hicieron y están allí, hacen colacaos por las tardes y tal. Pues es la misma persona. Y esto a lo mejor, bueno, lo ves. De hecho, esta obra os puedo decir, es de un familiar, ¿eh? Por eso sé cómo actuar. Esta obra fue gente del pueblo a verla. Parece increíble, pero fue gente, y la gente se maravillaba, y iba gente a ver esta obra que veis aquí. Y los niños están encantados con ella. Y fue la misma persona. Vale, entonces, aquí, este Gerardo Pereira Menao, catedrático de Historia Antigua de la USC, que encontré, decía, sobre el feísmo, ¿vale? Efectivamente, el discurso sobre el feísmo no es ni puede ser un debate artístico sobre la belleza o la estética de los objetos. Él o los fenómenos que llamamos feísmo es mucho más que objetos feos. Las construcciones de cualquier tipo y función, la disposición de estas en el espacio y la relación de unas con otras, también ellas pueden producir montones, nunca mejor dicho, de feísmo. Es feísmo el automóvil o la nevera viejos depositados en el monte, cuando no se sabe qué hacer con ellos. Y podemos afirmar un poco más. No es feísmo destruir un jardín para hacer un parque infantil innecesario en un lugar inadecuado para ello, por decisión de una o varias personas, aunque la norma las faculte para ello, de espaldas a los intereses de los ciudadanos. Con esto nos pasamos a otro feísmo, que ya no reside en objetos o realidades materiales, sino en actitudes de las personas, en su forma de proceder, en sus ideas. ¿El fascismo es feo? ¿Se puede dudar? Vale, pero como vemos, cuando se habla de feísmo y desde ciertas instituciones y medios de comunicación también lo hacen, se tiende a juzgar feísmo aquello que hace la gente del rural muchas veces, o gente con unas necesidades o con unos intereses, ¿no? Que crea estas obras que vimos, ¿no? Y lo hacen, esas personas no lo hacen porque se levantan un día por la mañana y dicen, bueno, pues me voy a poner a juntar 4 cosas que encuentre por la calle y me voy a cosas. No. Lo hacen por una necesidad, ¿no?, humana, que es la de construir, la de crear, ¿no? Y muchas veces la hacen con un objetivo y otras veces no tienen por qué hacerlo con el objetivo. Déjame seguir, ¿vale? Y aquí traigo a colación, ¿vale? De Christopher Alexandre tiene una obra que habla de patrones, ¿vale? Y dice lo siguiente, analiza diferentes patrones y uno de ellos es el campo, ¿vale? Y dice, en el marco de esta ética, los parques y terrenos de acampada concebidos como trozos de la naturaleza para el recreo del hombre, sin consideración al valor intrínseco de la tierra misma, son cosas muertas e inmorales. Si continuamos tratando la tierra como si fuese un instrumento para nuestro placer y una fuente de ganancia económica, nuestros parques y campamentos se harán cada vez más artificiales, más como Disneylandia. Vale. Aquí dos fotos. Vale. En una vemos una plantación de eucaliptos, que aquí en Galicia lo conocemos bastante y sabemos los problemas que trae. Y al lado vemos el llamado Bosque de Galicia. Tiene ese nombre, Bosque de Galicia, con la Ciudad de Cultura al fondo, el Gallaso. Curiosamente,
Mientras las instituciones promocionan montes de eucaliptos que generan incendios y que generan pobreza del suelo, vemos que las mismas instituciones que permiten esto construyen, como fue la Ciudad de la Cultura, con todo lo que conllevó de atrás, ¿no? Con todos los millones que se invirtió ahí, que de hecho no se sabía ni qué meter ahí a la hora de construirlo. Y un bonito bosque de Galicia plantado con castiñeiros, carballos y árboles autóctonas, pero que no deja de ser un bosque artificial, es decir, no es un bosque real. Mientras se destruye esto, por ejemplo, la plantación de eucaliptos sí es feísmo, porque realmente responde no tanto a una necesidad humana como al hecho del capital, ¿vale? Y este bosque de Galicia, que podemos ir a pasear con nuestros perros o pasar un día del camping, ¿vale? No deja de ser un Disneyland, es decir, no es real, no nació ahí. Se creó un poco para compensar o para tapar lo que vemos al otro lado, ¿no? ¿No ves? Lo que habla el Disneyland muerto y moral del que habla Alessandro, el feísmo del jardín que mencionaba Pedro Almená, se manifiesta en ambos ejemplos. Vale. Y aquí yo lo dividí en arquitectura oficial y arquitectura hack. Lo de hack no lo inventé yo. Ya hace años que en ciertos foros, porque ahora cada vez la filosofía está adentrándose más en estas cosas, ya hay en foros que le hablan de hack, ¿no? Hack es corte, rotura, tal, siempre al hacking, ¿vale? Y yo lo dividí en dos. Por un lado tenemos la arquitectura oficial, que sería la industrial y planificada, la estandarizada, la jerárquica, de modo vertical, ¿no? Suele venir de las instituciones o con una normativa, acotada a nivel espacial y temporal, es decir, es una arquitectura que se crea y pocas modificaciones tiene. Una vez creada, no se le suele tocar. El ser humano es reificado. Cuando hablo de reificar al ser humano, es decir, el ser humano es tomado como un objeto, ¿vale? Esa arquitectura se crea como objeto. Me pasa, y últimamente lo hablo, en entrar en ciertas bibliotecas que para mí no son bibliotecas. Pueden ser otra cosa, pero la estructura de biblioteca no me llena. Es decir, me parecen lugares que casi parecerían un centro de salud, muchas veces, donde los libros a veces hasta les falta ponerlos por colores, más que... Y en esto me refiero, ¿no? El ser humano en esas estructuras es una cosa. No la vive, no. Es decir, se crea para que el ser humano casi entre en la cadena del sistema y crean esa estructura para eso. Su límite está dentro de la ley y el material, la forma y el uso sirven a un fin concreto. Casi siempre son a fines institucionales o con unas ideas, pongo el reflejo de la política oficial de cada momento histórico, ¿no? Muchas veces se reconocen los momentos históricos por los edificios que se construyen, ¿no? Durante el fascismo se construían los edificios monumentales, etcétera. Y por otro lado está la arquitectura hack, ¿no? Que le puse este nombre porque consideraba que hackeaba el sistema, ¿no? Esta estructura realmente es casi, me gusta pensar que es como un hijo o una hija bastarda del sistema. Es decir, es propia del sistema, pero aparece al margen del sistema. Por eso digo que es manufacturada y espontánea. Es decir, realmente estas sí suelen ser espontáneas. Se reúne gente del pueblo a veces, que lo voy a poner algunas imágenes, ¿no? Para crear una estructura de este tipo, porque la necesita. Muchas veces es porque la necesita o porque les hace vivir, ¿no? Más que otra. Es dinámica, es una estructura dinámica. Cuando digo dinámica, que lo diré después, es una estructura que a lo mejor por eso también nos pone bastante nerviosos y nerviosas, ¿no? Que es una estructura que no es estable. Es una estructura que hoy la ves así y mañana se le pueden añadir más cosas, desaparecer otras, pero sigue ofreciendo una función. Es jerárquica, pero en este caso es una jerarquía de modo horizontal, ya no es vertical, ya es horizontal, ya es a nivel de persona a persona. Ya se crean muchas veces estas estructuras, por ejemplo, esa que os puse, aparte de la persona que la creó, había personas que la ayudaron, gente del pueblo, ¿vale? Pero nació de algo espontáneo, de una necesidad. Es abierta a nivel espacial y temporal, así como la otra es acotada, es decir, esta estructura, cuando digo que es abierta a nivel espacial y temporal, es lo que hablaba antes, ¿no? Que es una estructura que no se encierra en sí misma, ¿eh? Puede ocupar más espacio y puede pervivir en el tiempo, mientras que la otra puede llegar a cambiar el régimen político, decir que esa estructura ya no le sirve y destruirla y desaparecer. Estas casi siempre se suelen mantener si no cae por el paso del tiempo, ¿vale? En esta hay un instinto de juego del ser humano, en la otra no.
Es decir, cuando a ti te solicitan que realices un edificio X, lo planificas, se lo enseñas al cliente, ya hablamos de cliente, ¿no? En este caso no, aquí hay un instinto, hay un juego, ese instinto y juego que tiene el ser humano de construir. Luego surge a los márgenes y los desborda, es decir, surge al margen de esta arquitectura oficial o de este patrón oficial, pero lo desborda, va más allá, ¿no? Y por eso se suele perseguir. Y luego busca supervivencia en la replicación. Material, forma y uso son totalmente autónomos e independientes. En este sentido, era lo que hablamos un poco antes, ¿no? De lo que decía Schopenhauer, de el objeto se refleja, ¿no? O sea, se reflexiona en la persona. En este sentido, me da la idea de que estas obras al final, casi como que ellas necesitan al ser humano para sobrevivir. Es decir, el ser humano en estas obras, el ser humano necesita estar constantemente añadiendo cosas a estas obras porque la propia obra se lo está solicitando, ¿no? Ya parece una idea un poco loca, pero creo que, porque siempre cuando ven, bueno, la gente cuando le pregunta, pues visto así, a lo mejor si le añado otra parte y tal, y es un proceso que muchas veces no acaba. No acaba, es un proceso que puede seguir y seguir, a veces quita partes, mete partes, esta no le gusta, pero así como la otra no puedes hacerlo, es decir, una vez construyes el edificio, a no ser que empieces a hacer ampliaciones ya con maquinaria, esto no tal. En esta arquitectura pasa esto. Y aquí me gusta pensar en esta arquitectura, bueno, empecé este cuatri, también quería meterlo un poco, a leer a Ramírez Goicoechea, a Eugenia, ¿no? En antropología biosocial, que me gustó la idea, decía yo, ¿cómo se podría entender este tipo de arquitectura, ¿no? Y claro, al leer esto de los sistemas dinámicos autopoyéticos, ¿no? Se autogenera, me parece muy interesante, porque dice, crean, seleccionan dentro de ciertas constricciones sus propias condiciones de existencia. Porque estas obras al final crean sus condiciones de existencia, se vuelven necesarias para esa persona que las ha creado, ¿no? Un dominio de significación y determinación específicos, sus entornos, aquel que pueda contribuir a la viabilidad del sistema y su mantenimiento en el tiempo. El sistema existe en virtud de un entorno, es decir, casi siempre estos sistemas no aparecen en el medio de la ciudad, que ya está toda regida por leyes, aparecen fuera de las ciudades casi siempre. Y aparecen unas ciertas condiciones de, como hablamos, de juego, de, imaginaros, de baja natalidad que se intenta, por ejemplo, esto que veíamos, ¿no? En el árbol, en ese pueblo a lo mejor hay 2 o 3 niños, no tienen para jugar, no tienen un parque, no tienen nada. Se les crea esto y por las tardes van allí, toman el tal, modifican mismo la estructura, le ponen cosas, le quitan cosas, es decir, es una estructura viva, ¿no? Y dice, las acciones del sistema instauran sus propias posibles condiciones de futuro, haciendo camino al andar. Esto permite repensar los sistemas como desesencializados, es decir, no hay una esencia de este tipo de arquitectura. Así como la otra, tú piensas en la esencia de ciertos edificios y dices, no, un edificio románico tiene que tener estas características, un edificio gótico tiene que tener estas características. Estas no las puedes clasificar en ese sentido porque al ser dinámicas, al ser autopoyéticas que constantemente están reclamando atención, reclaman constantemente atención al sujeto que las está creando o que las creó, son unas estructuras que, lo que pongo ahí, que son contingentes. Es decir, no hay una esencia de ellas. Y eso también puede llevarnos a ponernos nerviosos. Porque a lo mejor en 2 días no, pero en una semana la estructura cambia. Y dices tú, hostia, pero cuando yo vine aquí no era así. Bueno, pues eso nos puede llegar y nos puede llevar erróneamente a querer deshacerlo, ¿no? No ontológicamente persistentes, son necesarios, sino fruto de la historia y los efectos de sus propias dinámicas en relación ambiental. Porque estas estructuras de las que hablamos son un fruto de nuestra historia. Actualmente, el ser humano está llegando a unos límites de desecho impresionantes, ¿no? Casi no damos reciclado todo aquello que tenemos, que tiramos. Y entonces, ¿qué pasa? Esto hay que hacer algo con ello. Y cuando hay que hacer algo con ello, tiramos mano de ello, pero como ya puse, ¿no? en la primera diapositiva, también se tiraba antiguamente de lo que había, ¿no? Pensemos en muchos lugares, como tú vas a Piazza Navona en Roma
y fue construida sobre un antiguo circo, ¿no? Es decir, se reutiliza lo que hay para crear. ¿Qué pasa? Que antiguamente no había plásticos, antiguamente no había ciertos materiales y ahora existen. Y dicen, ¿qué hacemos? Pues hacemos cosas como estas. Vale, aquí vemos a este hombre y sus dos perros, ¿no? Aquí en Aveiga, en Abola. Esto es una marquesina que serviría para un bus, ¿no? En muchos de estos pueblos los buses no llegan, ¿vale? Desaparecen y tal. ¿Qué hace la gente? Pues la gente inventa. Inventa, pero si nos fijamos, inventa hasta hacer, y inventa y orgullosa de lo que crea, ¿no? Vemos a este señor contento enseñándonos lo que han creado. Como veis, hay sillas y es un lugar que a lo mejor pasas pasado mañana y cambió. Es la misma, sigue utilizando y cambia. Hay otra allí cerca de donde vivimos nosotros que ahora se dedican a hacer la marquesina que no se usa, un Belén. O ahora están por el Entroido, hicieron también unas esculturas de chuqueiros, ¿vale? Pues esto es la cultura ja, ¿no? Nace dentro del sistema, pero sale del sistema y lo desborda. Y lo bonito de este tipo de estructuras es que están vivas, es decir, cambian constantemente. Al lado vemos ya, ahora ya se suele decir que es un clásico, ¿no? Yo ya conozco varios, ¿no? Esto empezó poco a poco y vemos Duchamp, ¿no? Duchamp, bueno, fue tal, pero ahora vemos a la gente que usa un váter de florero, ¿vale? Y también un lavabo. Y está ahí y seguramente les pregunten y estarán orgullosos. El hórreo. Hórreos están desapareciendo la mayoría de ellos. Los que son de madera, ya muchos ya tal. Y los de piedra ya no se usan para lo que era. El sistema, otra vez. Nos mandan placas solares y demás. No tengo tal. ¿Qué hace la gente? Pues mira, el hórreo ya no tiene una función, le voy a poner unas placas solares. El hórreo se conserva intacto, pero se le añade otra parte que choca y está ahí. ¿Vale? Vale. Y otras dos, ¿vale? Aquí vemos un comedero de ovejas. Como vemos, le pusieron ahí una parabólica, las ovejas están contentas, los animales están contentos, y vemos detrás otra estructura, ¿vale? En este caso se hizo con chapas, seguramente sean chapas reutilizadas, algunas de ellas. Vemos cumpliendo una función. Y al lado vemos un gallinero hecho con una furgoneta antigua, que a lo mejor les compensaba más hacer un gallinero que la furgoneta, o era una furgoneta que estaba en un desguace y la pidieron para hacer ahí el gallinero. No molesta. Realmente, a lo mejor, seguramente a esa furgoneta, no sé hoy en día, pero le añadirán más partes, la modificarán, etcétera, 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 ¿no? Y yo dije, esto sí son partes de mi trabajo, dije, instituciones y organismos han colaborado de una manera activa, y digo activa, en la aparición de tales estructuras y disposiciones materiales en el espacio. El tiempo en el que surgen es un tiempo de crisis social, económica, ecológica y territorial. Un tiempo, como ya lo hubo antes a lo largo de la historia, en que el ser humano se hace preguntas y se responde en un intento de conocerse a sí mismo, en parte a través de sus acciones. Crear es algo humano, muy humano, y la genialidad que se observa en estos fenómenos que emergen y se despliegan a lo largo de la geografía gallega no están, como vemos, aislados ni carecen de sentido. ¿Podría considerarse estas obras que vimos lo mismo que un edificio de ladrillo en medio de una ciudad o un edificio de 7 alturas al lado de edificios históricos que se permitieron tal? Yo creo que no. Yo creo que no, por el hecho mismo de que esas estructuras realmente no nacieron como nacen estas. Estas son casi unas estructuras vivas. Las otras son estructuras, como ya vimos, oficiales de las leyes que buscan su fin, el único fin es el capital. Es decir, no hay más. Y realmente toman al ser humano como un objeto. Mientras que estas realmente toman al ser humano, pero lo toman en un sentido de hacerlo creador de ellas mismas, ¿vale? Poseen, lo que hablábamos antes, casi como que poseen al ser humano para que surja. No sé cómo vamos el tiempo. ¿Ya acabó? Sí, que casi. Vale. Y nada, ya estoy acabando, ya las últimas. Por eso digo, somos seres que necesitamos crear, no solucionar. Lo necesitamos porque en cierta medida nos va la vida en ello. Y para crear, como se lleva haciendo desde los albores de la humanidad, empleamos lo que encontramos en nuestro entorno, lo que nos es dado, lo que nos asalta.
y digo asaltan. Puede que en lo que nos asalte sea el granito, el sílex, el carbón, una pieza plástica del Lego, una chapa metálica o la arcilla, pero todo, absolutamente todo está al mismo nivel. Son materiales del mundo, son fenómenos, son objetos y con ellos hacemos, creamos y jugamos. Y nada, deciros eso, ya que... Nada, perdonad por las interrupciones y demás. Nada, aquí tenéis mi correo para lo que queráis y siento los problemas técnicos, ¿vale? Entonces, sí, ahora le vamos a... No sé si tenéis alguna pregunta antes de empezar, alguien de la gente que está aquí, o si alguien que está en el chat tiene alguna pregunta que quiera transmitir, pues tenemos... Yo tengo muchas preguntas. Encántame. Tengo que coger ese correo, pero no sé en qué momento se mezcló lo bello con el arte. ¿En qué momento de la charla? Porque efectivamente yo creo que aquí dos cosas muy interesantes, que es reflexionar sobre la belleza y reflexionar sobre el arte. Y efectivamente somos creadores, pero no todos artistas, pienso yo humildemente. Porque a mí no me vas a convencer que el sector de la línea es un artista, no me vas a convencer. Duchamp podemos discutirlo, el de la línea no. Entonces, pues eso, que estamos creando y es necesario que creemos y es necesario reciclar, pero tampoco tenemos por qué elevar eso a la categoría de arte, no necesitamos ser artistas siempre. ¿Qué piensas? Interesante, pero entonces, quiero decir, la persona, tú no los consideras, y me parece normal, que no los consideres artistas, pero yo creo que cuando estas personas los ponen fuera y no los encierran en su casa, quiero decir, yo si lo considero una obra tal, los encerraría en casa, pero yo creo que en este caso hay un interés porque la gente vea la obra. No sé si me estoy explicando un poco. Porque realmente, y tú sabes que eres arqueóloga, muchas veces donde están las cosas nos dicen un poco, ¿no?, lo que buscaba la persona. Quiero decir, sabemos que si una obra está escondida, pues no estaba a la vista del público y tal. Pero si nos fijamos en este caso, y no es el primero, quiero decir, yo ando cerca de donde tenemos una finca, hay una señora que tiene un montón dentro de casa, ves todas las plantas bonitas en sus macetas, pero en cambio fuera tiene un bidet. Sí. Fuera del muro, dentro de la casa, dentro del muro tiene macetas, te lo juro, tiene macetas, unas plantas preciosas, bueno, eso es un vergel. Pero en cambio fuera del muro tiene un bidet, y un bidet con plantas. ¿Le preguntaste? No, nunca le pregunté, pero lo vamos a preguntar. Pero lo que quiero decir, y tú me entiendes como arqueóloga, ¿por qué motivo lo sacan para afuera? Porque si yo realmente no siento un interés artístico, o sea, que el interés artístico es que te vean, ¿no? Digo yo, porque si tú eres artista, pero te guardas tus obras, a no ser que las publique un colega tuyo cuando pagues, perdón por las expresiones, no van a saber que eres artista. Pero estas obras, ¿por qué las sacan para afuera? Si el día de mañana, pasara cualquier cosa, esta casa queda abandonada, todos marchamos, viene una arqueóloga y descubre esto fuera, ¿qué pensaría? Yo a veces me hago esa pregunta. ¿Qué pensaría? Llega a esa casa, empieza a escarbar, descubre un bidet y un retrete. No sabe, a lo mejor no sabe para qué, o sabe para qué. Dirá, joder, ¿y por qué aquí tenía plantas esta persona? ¿Sería su baño aquí fuera? Y dirá, no, porque todos tienen baños dentro. Y ya descolocaría, ¿no? Yo voy a ese lado, al lugar donde están situados. ¿Por qué los sitúa afuera y no dentro de la casa? Habrá un interés, digo yo, no sé, tú sabes mejor y eres arqueóloga, pero tú como arqueóloga, si descubrieras esto el día de mañana, ¿descubres esto? Yo tengo la idea de que muchas veces nos dan a ganar muchas cosas porque los del pasado no eran iguales que los del presente. Y hacían cosas raras y pero ¿y estos qué hicieron aquí? Pues hicieron algo así. Pero yo voy a ese punto, a lo mejor lo del arte, en este caso, sería eso. La necesidad de que otro te vea, porque realmente si no te sintieras artista, por este caso, lo guardarías y dirías, lo meto para adentro y quien venga a mi casa lo ve. Pero esto, hay un interés porque la gente te vea. No, digo yo, es como la gente ahora que se dedica a poner berzas de plantas decorativas. Pues hay una moda ahora. Pero no sé, eso. Y luego sí realmente, lo de la belleza y el arte, quiero decir, yo hice eso para intentar entender un poco cómo
cómo podía ser el proceso para entender estas obras. Quiero decir, sí, me falta mucho rodaje, ¿no? No lo voy a negar, pero bueno, lo que tú comentabas es eso. Yo pondría el acento ahí, en que quiere que la gente lo vea. Si no quisiera que la gente lo viera, a lo mejor no es artista, pero no sé, ese pequeño detalle de que la gente es como el otro hombre. ¿Por qué está orgulloso y lo vemos ahí de lo que crea? Porque realmente tú si no, o sea, si fuera tal, no posarías, ¿no? No dirías esto lo hice, pero seguramente será. Claro. Por eso que, vamos a ver, entiendo que esto es estético, puede ser estético para esa persona que lo ha hecho, pero a lo mejor no lo considera arte, no es tan, esta persona que lo ha hecho no se considera artista, pero sí considera que queda estético, que, bueno, pues no, en vez de hacer el esfuerzo de deshacerme de esas piezas, creo que quedaría estéticamente bien si aquí le coloco unas plantas y me ahorro el ir a comprar algo nuevo como unos maceteros nuevos. Pero al mismo tiempo, igual que, o sea, lo mismo que le impulsaría a otra persona a comprarse unas macetas y plantar ahí unas plantas que realmente no son necesarias, no son plantas, no va a plantar tomates, ni va a plantar, son plantas decorativas. Entonces, pues esto es lo mismo, es una necesidad estética, pero no de artística, lo entiendo yo, vamos. Yo es que creo que, a ver, efectivamente puede ser algo incluso más útil para todos nosotros. Que no se desperdicie, eso lo acepto, naturalmente. No tenemos que estar todo el día consumiendo y comprando cosas y tal. Absolutamente cierto. Ahora, poner un inodoro, hombre, pues a mí hay un mensaje subliminal, ¿no? En el objeto, en lo que quiero ver, hombre, pues un inodoro pues, no es lo más apropiado, no sé. El de la niña, no. Ese no. Pero como arqueóloga tendrías problemas, ¿eh? Si te encuentras esto en algún día, en alguna... Pero a veces yo creo que nos está pasando eso, que no llegamos a entender y no llegamos a entenderlo porque somos siempre muy locos, pues para esto, haría esto, y se estarían haciendo, yo creo que nuestros países a los posibles, pero no un poquito así. Los demonios que somos un poco especiales. Hay una pregunta de chat, voy a pasar por la dice, ¿qué desafío se enfrenta al promover la estética del desperdicio en comparación con las prácticas arquitectónicas tradicionales? Bueno, quiero usted dar las gracias, te transmite, es muy interesante y demás, pero sí esta pregunta. No sé. Vamos, rápido. A ver, ¿qué desafíos se enfrentan al promover la estética del desperdicio en comparación con las prácticas arquitectónicas tradicionales? Los desafíos. A ver, el desafío es que en y lo hablaba, ¿no? Al sistema no le interesa que estas construcciones existan, ¿vale? De hecho, aquí a nivel gallego, desconozco en otras partes, se está intentando promocionar mucho el turismo de los peregrinos, ¿vale? Y al peregrino no le gusta pasar por delante de un lugar y ver un chabolo como el que vimos aquí atrás, ¿vale? No le gusta. O sea, no le gusta, no, a lo mejor al peregrino le gusta, pero lo que es a las instituciones no le interesa. Entonces, se enfrenta realmente a eso. Porque yo creo, y lo dije antes, ¿no? Que, perdón, no encuentro ahora yo creo que realmente estas construcciones que van a seguir existiendo, yo creo que por mucho que se les persiga, van a seguir existiendo porque, como ya dije, provienen de nosotros mismos. Y eso es el mayor desafío que se enfrentan estas construcciones realmente es la idea del Disneyland. Es decir, Galicia ahora es un Disneyland. Y estas obras molestan, porque muchas obras de estas a veces pasan por donde está el Camino de Santiago, esta en concreto no, pero muchas sí que las hay. Y entonces, para sacarse el selfie no queda muy bonito, ¿no? O para hacer un directo de Instagram no queda muy bonito tener una casa de piedra y tal. Pero de hecho, es como si aquí te vas a aldeas que las hay, ya dedicadas íntegramente al turismo, ¿no? No estás en la aldea.
para mí estar en una aldea que se hizo íntegramente para turismo, que el bar funciona, tienes donde jugar y demás, no es una aldea. Es decir, es un Disneyland. Y estas construcciones se enfrentan a eso. ¿Que van a seguir existiendo? Sí, mientras existan materiales y que no sepamos qué hacer con ellos, va a seguir existiendo. Mientras el ser humano quiera crear, va a seguir existiendo. Otra cosa es que las instituciones lo permitan, pero bueno, todo se puede hablar y casi siempre están asociadas a niveles de vida, oye, a veces bajos o a veces de carestía, ¿no? Y no sé. No. Vale, nada, pues muchas gracias y repito, ya subirán, sí, nada, ya está, corto. Muchas gracias. Vale. Ahora Nada. sí, yo creo que... ¿no? Sí. Muchas gracias. Vale.